Ya está grabando. Profe, este es el Dígame. mismo que también se llama el principio de Casillas a veces. No sé, tal vez. Listo. No estoy seguro. Casillar. Sí, yo creo que así es como yo lo aprendí hace un tiempo. Ok, ok. Sí, lo suelen llamar el principio del palomar porque eh, si uno piensa que hay n palomas y m casitas de las palomas y hay más palomas que casitas, entonces deben quedar al menos dos eh, palomas en una casita. En términos de funciones, A es el conjunto de las palomas y B el conjunto de las casitas. La función F está asignando una paloma a una casita y si hay más palomas que casitas, entonces la función no puede ser inyectiva. Esto es muy sencillo y lo interesante viene de cuándo se aplica, de uno tener como la visión de aplicarla cuando se necesite. Y realmente hay aplicaciones como interesantes que no son para nada triviales. Entonces, aquí un ejemplo bonito. Dados 5 puntos dentro de un cuadrado del lado 2, probar que al menos 2 deben estar a una distancia menor o igual que raíz de 2. 5 puntos en un cuadrado del lado 2. Debe haber al menos 2 a una distancia menor o igual que raíz de 2. El primerazo uno no ve las cajitas ni las palomas. Entonces hay que, de alguna manera, tratar de organizar, tratar de buscar la manera en que se pueda aplicar. Entonces hay 5 puntos. Si yo tengo un cuadrado donde cada lado mide 2, eh, tengo, tengo 5 puntos dentro de ese cuadrado. ¿Cómo puedo garantizar que, es, que haya 2 a una distancia menor o igual que raíz de 2? Pues la solución es la siguiente. Uno ese cuadrado lo puede partir en 4 subcuadrados del lado 1 y como tenemos 5 puntos y hay 4 subcuadrados, entonces por el principio del palomar, al menos 2 puntos están en el mismo cuadradito del lado 1. Ajá, exacto, Johan. Entonces, si uno tiene 2 cuadrados, 2 puntos dentro de un cuadradito de 1 por 1, entonces ahí la pregunta es cuál es la distancia más, qué tan lejos pueden estar esos 2 puntos, qué es lo más lejos que pueden estar esos 2 puntos que están dentro de un cuadradito pequeño. Y lo más lejos que pueden estar es si están precisamente en las esquinas
Esta es como la distancia más larga posible entre dos puntos que están dentro del mismo cuadradito y esa máxima distancia, como dijo Johan, es por Pitágoras raíz de 2. Esto mide raíz de 2. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sigamos con otro ejemplo. En un conjunto de n más 1 enteros, deben haber al menos dos cuya diferencia es divisible por n. Cuya diferencia es divisible por n. Tengo n más 1 enteros. Entonces, ¿cómo es la historia acá? Profe, ¿no sería que como hay n más 1 enteros y todos tienen que dejar residuo de cero hasta n, digo, de cero hasta n menos uno, al menos uno tiene que tener residuos repetidos, algunos, al menos dos? Muy bien. Entonces, los residuos, los posibles residuos tienen que ser 0 hasta n menos 1, 0 hasta n, aquí hay exactamente n. Entonces, por el principio del Palomar debe haber dos que tengan el mismo residuo. Si uno tiene que el residuo de I y AJ es el mismo, entonces serían congruentes módulo n, y de ahí se sigue, por definición de congruencia, que I menos AJ es divisible por n. Exactamente, esa es la idea. Vamos a escribirlo bien. Sean A1 hasta a n más 1 enteros recordar que 0, 1 hasta n menos 1 es un conjunto completo de residuos. Módulo n. Por el principio del Palomar, tienen que existir un residuo y
dos valores de IJ tales que A sub I es congruente con R, congruente con A sub J, módulo N. De ahí se sigue, por definición de congruencia, que N divide a I menos a J. ¿Cómo lo ven? Está claro, está fácil. ¿Hay alguna duda allí? Muy bien, sigamos. Este es un poquito más interesante. En una lista de 10 enteros, a 1 hasta 10, debe haber una secuencia consecutiva a L más 1 hasta a L más R, cuya suma es divisible por N. Tal que les dé 2 minuticos para que lo piensen. Profe, ¿qué es N? Ah, perdón. Divisible por 10. Que están atentos. 2 minuticos para que lo piensen. Bien. ¿Alguna idea?
Profe, se me ocurre que puede ser algo tomando en cuenta que el número de posibilidades, pues de posibles residuos que pueden haber, dividiendo a 10 son de 0 a 9. Y entonces se puede, pues, se podría intentar demostrar que se puede construir una secuencia a partir de esos enteros eh, que, que divida, perdón, que sea divisible entre 10. A mí se me había ocurrido tomar primero el número más grande, porque por ejemplo, si tomamos la secuencia de 10 unos, bueno, o de 9 unos y un 2, ¿cierto? Entonces, podríamos tomar el 2 y luego tomar 8 nueves, ve, y 8 unos, perdón. Y así con los otros ejemplos que había hecho, si tomaba el primero, de primero el número más grande, podría siempre encontrar una forma de hacer que el resto, o al menos un subconjunto del resto, eh, se sumara con él de tal forma que el resultado fuese divisible entre 10. Sí, pero necesitamos algo más general. Esa construcción, uno como a ojo lo puede hacer en cada caso, pero ¿cómo lo demostramos en general? La idea de los residuos está bien. ¿Y alguien más quiere proponer algo? Vamos por aquí. Yo voy proponiendo algo. Consideremos los enteros a 1. Entonces voy a hacer unas sumas de números consecutivos. A1 más A2, A1 más A2 más A3. Y así hasta la suma de todos. ¿Cuántos enteros hay en esa lista que acabo de colocar? Exactamente 10 enteros. Y hay 10 eh, posibles residuos. Si uno de estos es divisible por 10, terminamos. ¿Cierto? Ganamos. Pero no necesariamente uno de ellos es divisible por 10. Podría ser que hay varios que son no sé, congruentes con 1 o congruentes con 3. ¿Qué hago?
si ninguno es divisible por 10, entonces por lo menos dos de esos números tienen que compartir el residuo con 10, respecto a 10. Por, por el principio del palomar debe haber dos de ellos congruentes módulo 10. ¿Sí ven por qué? Porque tenemos 10 números y las posibles residuos, si descartamos al descartar el caso de ser divisibles por 10, los posibles residuos ya solo son 1, 2, hasta 9. 9 posibles residuos, 10 enteros, debe haber 2 que dejen el mismo residuo. No sería una lista de 11 enteros. Aquí en esta lista solamente hay 10 enteros. Pero como descarté el caso de que sean divisibles por 10, es decir, que el residuo sea 0, entonces me quedan 9 posibilidades de residuos. Y puedo aplicar el principio del palomar y quedarían 2 de estos enteros dentro de la misma congruencia módulo 10. ¿Sí lo ves, David? Listo. ¿Y esto para qué me sirve, Darío? Entonces, si hay, o sea, si dos de esos números comparten el residuo dividido 10, eso significa que tiene que haber una secuencia de números que es congruente con 10 módulo 10, lo cual significa que es congruente con 0 módulo 0, módulo 10, perdón. ¿Por qué tiene que haber una secuencia que sea congruente con 10? Ese saltico no lo vi. Pues porque, a ver, tomándolo con las leyes de los módulos, si estamos en un número de la secuencia que es congruente con A, módulo 10, y después hay otro número que también es congruente con A, módulo 10, entonces eso significa que la suma de todos los números que están entre el primero y el segundo, que son congruentes con A, tiene que ser 10 para que vuelva a ser congruente con ese mismo número. Eso es correcto. Lo voy a poner de la siguiente manera. Entonces ya hay 2 de ellos que son congruentes módulo 10. Entonces, supongamos, y Profe, dime, ¿no sería mejor restarlos? claro, claro. Es lo mismo que está diciendo Darío. Al restarlos, la suma que queda es una subsecuencia. Ok, ok. Supongamos sin pérdida de generalidad que R es estrictamente menor que S. ¿Cierto? Entonces, encontré 2 números ahí que son congruentes módulo 10. Ahora, por definición de congruencia, eso quiere decir que al restarlos, deben ser divisibles por 10.
Y la diferencia de esos dos sería A1 menos ¿y qué pasa cuando yo hago esa resta? ¿Qué ocurre cuando yo resto esas dos cosas? Tengo una suma desde A1 hasta AS y le quito los primeros R. Entonces lo que me queda es AR más 1 más puntos suspensivos hasta AS. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que queríamos probar? Hay una secuencia de consecutivos que es divisible por 10. ¿Alguna pregunta? ¿Lo ven? ¿Necesitan alguna explicación? Entonces miren que aunque el principio es súper fácil, hay ejercicios, hay ejemplos que no son tan obvios y requieren ingenio. En el libro hay otros que van como creciendo en dificultad. Les recomiendo mucho que los miren. Hay una generalización del principio del palomar, que a veces la llaman principio del palomar fuerte, que dice, si n objetos se colocan en m cajas y n es mayor que m, entonces alguna caja debe contener al menos el techo de n sobre m. Aquí nos está dando un poquito más de precisión. No simplemente nos está diciendo que la función no es inyectiva, sino que debe haber algún punto al que le peguen exactamente n sobre m, el techo de n sobre m. Para la demostración, pronto vale la pena recordar qué es el techo. El techo de un número real x es el entero más pequeño mayor o igual que x y se caracteriza porque el techo de x, bueno, no, porque x siempre es menor o igual que el techo de x y estrictamente mayor que el techo de x menos 1.
lo podemos demostrar por contradicción. Supongamos que todas las cajas tienen menos de n sobre m objetos. Y a lo que va, a la conclusión a la contradicción a la que vamos a llegar es que si uno supone eso, entonces llegaría a que hay menos de n objetos. Se sigue que el número de objetos, el número total de objetos, es a lo más ese número multiplicado, bueno, perdón, es a lo más m, que es el número de cajas, multiplicado por n sobre m menos 1, ¿cierto? Si estamos suponiendo que en cada caja hay menos de n sobre m objetos, el número máximo de objetos posibles es ese número de objetos máximo, que sería n sobre m menos 1, multiplicado por el número de cajas. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que este número lo podemos acotar con el valor de n sobre m. ¿De qué manera? Dijimos que el techo menos 1 es menor que x. Y de ahí se sigue que el techo de x es estrictamente menor que x más 1. Entonces el techo de n sobre m es estrictamente menor que n sobre m más 1. Esto es estrictamente menor que m por n sobre m más 1 menos 1. ¿Y esto cuánto nos da? Aquí se cancela el 1 con el 1 y la m con la m. O sea que esto es igual a n. Entonces miren a lo que llegamos.
el número total de objetos es a lo más este número, que es estrictamente menor que n. Lo que contradice que hay n objetos. Preguntas. Comentario. Está claro. Por tanto, alguna caja debe contener al menos bueno, si no hay preguntas, voy a continuar. Un ejemplo más. En un grupo de 6 personas, al menos 3 deben ser amigos mutuos o al menos 3 deben ser extraños mutuos. ¿Qué quiere decir esto? Hay 6 personas. Estamos suponiendo que la amistad es una cosa o sí o no, ¿cierto? Entonces, digamos, si son amigos, están conectados. Si no, no están conectados. Lo que queremos probar es que en un grupo de 6 personas, 3 deben ser amigos mutuos, lo que querría decir que hay como un triangulito, por decir algo, aquí estos 3 son amigos mutuos. Esto querría decir 3 amigos mutuos, hay 3 conectados entre ellos, o 3 deben ser extraños mutuos, es decir, como debe haber un triangulito completamente desconectado entre ellos, donde no hay ninguna de las conexiones entre los 3.
suena como un problema muy sencillo, pues, o como muy trivial, como que no tiene ninguna importancia, pero si usted lo piensa desde la teoría de grafos, desde las conexiones de una red, entonces puede tener importancia desde otros puntos de vista. Y de hecho, en teoría de grafos, que es algo que vamos a ver por los laditos al final del curso, los temas de conteo son súper importantes. Profe, Bien, una preguntita. dime, Felipe. En este ejercicio, pues por la manera que está fraseado, por la manera que está escrito, si el grupo fuera de 5 personas, se mantendría cierto. Pues se volvería un no exclusivo, pero es como uno, es difícil diferenciarlo el o matemático del lingüístico, pues. Mm, No veo ninguna razón por la que sería cierto para menos de 6 personas. O sea, si fueran 5 personas, mm, no se cumpliría. No sé si se cumpliría, no veo por qué. De hecho, creo que no se cumple para 5. Por ejemplo, ¿cómo no cumpliría? Listo, me parece excelente la pregunta. ¿Cómo no se cumpliría? Entonces, por decir algo, vamos a ver si esto me funciona. ¿Qué tal que yo los conecte así? Ahí no hay ni 3 amigos mutuos, ni 3 extraños mutuos. Ya, ya, comprendo. Lo L- estaba pensando diferente. los amigos mutuos es muy fácil verlos porque es un triangulito y no hay ningún triangulito. Y extraños mutuos, uno se da cuenta que no hay que pensarlo un poquito más porque uno no ve las no conexiones, pero las podríamos pintar. Es decir, uno puede pintar las conexiones faltantes. Entonces, por ejemplo, aquí falta esta, falta esta, falta esta, falta esta, falta esta. ¿Cierto? Esas son las que faltan. Y si te fijas en esas que acabo de pintar rojas, no se forma ningún triángulo. Sí, ya con eso queda mucho más claro. Porque aquí decían que con un hexágono, o sea, si fueran 6 se podría hacer un hexágono, pero quedarían algún grupo de 3 extraños mutuos. Exacto, hagámoslo así Ya eso lo deja para mucho más mostrar, claro. para mostrar la diferencia. Entonces, con 6, si uno hace la misma historia,
¿cierto? Los conecta así como por los laditos. Estamos en secuencia. Entonces, no hay, ahí en ese caso, no hay tres amigos mutuos, pero sí hay tres extraños mutuos. Por ejemplo, este, este y este son tres extraños mutuos. No hay conexiones entre ellos directas, ¿cierto? Esta línea no está, esta línea no está y esta línea no está. ¿Sí lo ven? Felipe que preguntaba por el Sí, con eso lo vi, sí. Ya es que al principio no había entendido como qué relación representan los grafos acá, pero ya con eso sí comprendí. Gracias, profe. Muy bien. Ok. Vamos por la solución, porque no es del todo trivial. Sobre todo, escribir esto es bastante confuso. Espero que me entiendan. Voy a fijar uno de las 6 personas. Lo voy a llamar yo. para referirme a ese más fácil. De los otros 5, tres son mis amigos o tres no son mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo, digamos que este soy yo. Entonces, una de dos cosas puede pasar. O, o hay tres que son amigos míos, algunos tres, ¿cierto? A, B y C son tres amigos míos. O sea, yo tengo tres amigos o yo tengo al menos tres desconocidos. Si no tengo tres amigos, entonces tengo tres desconocidos. Si no tengo al menos tres amigos, tengo al menos tres desconocidos. ¿Está bien? Supongamos el primer caso. Tres son amigos míos. Si dos de ellos son amigos entre sí,
tenemos tenemos tres amigos mutuos. Es decir, si hay una conexión entre A y B, o A y C, o B y C, y si hay alguna unión entre dos de ellos, pues se forma un triangulito. Yo con A y C, tres amigos mutuos. Listo. De lo contrario, esos tres son tres extraños mutuos. Entonces, si A no se conoce con B y B no se conoce con C y C no se conoce con A, tenemos tres extraños mutuos. Ahora, ya resolvimos el caso en que yo tengo tres amigos. Ahora supongamos que tres no son amigos míos. Entonces ese es el caso en que por aquí estoy yo y hay al menos tres de ellos con los que no estoy conectado. ¿Cierto? Yo no sé qué conexiones habrá por aquí, puede que con estos dos sí, pero el caso me voy a concentrar en los tres que no son amigos míos. Aquí estoy suponiendo que A, B y C no son amigos míos. Si dos de ellos no son amigos, tenemos tres extraños conmigo. Es decir, si, eh, por ejemplo, A no se conoce con B, A no es amigo de B, entonces tendríamos tres extraños, A, B y yo. ¿Cierto? Si hay una parejita que no son amigos entre sí, ese es el caso que estamos viendo, entonces esa parejita y yo seríamos tres extraños mutuos. De lo contrario, a que no haya dos de ellos que son amigos es que entre ellos tres sean amigos.
los tres son amigos entre sí. Y tenemos tres amigos mutuos. Entonces, lo contrario a ese caso es que entre los tres sean amigos. Preguntas. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué tomamos como si fueran tres directamente? Pues porque, digamos, desde la perspectiva de uno, ¿yo por qué no podría conocer a dos simplemente o a una persona o a ninguna? Sí, claro. ¿Tres son mis amigos o tres no son mis amigos? Entonces, puede ocurrir que yo tenga conexión con tres de ellos, con al menos tres de ellos. O puede ocurrir que no tenga conexión con al menos tres de ellos. Y ese es el segundo caso. Supongamos que tres no son amigos míos. Ese es el segundo caso. El primer caso es tres son amigos míos y el segundo caso es tres no son amigos míos. O sea, el segundo caso incluye todos los casos en que tengo menos de tres amigos. Sí, Ok, sí, 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 listo. Sí, sí. ese es como este caso de aquí abajo. A ver, yo lo limpio un poquito. Profe, y una pregunta rápida, y en sentido como formal, pues utilizando esa forma de techo, M, del techo de n dividido m, ¿cómo se aplicaría el principio Palomar fuerte? Parece una excelente pregunta. De hecho, aquí, ¿dónde utiliza el principio del palomar? Y esa es la pregunta aquí del millón. A ver si alguien lo ve. ¿Dónde se usó el principio del palomar? Al inicio del todo, no. Ajá. Al inicio del todo. Eso es correcto. ¿Por qué? ¿Cómo lo usé? Formalmente, ¿cómo se... ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuáles son las palomas y cuáles son las cajas?
¿Alguien lo ve? Sí, pues si usted tiene un punto central, pues que en este caso es usted o el yo de la demostración, ah, y quiere mirar las conexiones que existen entre ese vértice y el resto de vértices. Entonces, bueno, supongamos que solamente hay una conexión dirigida hacia ese vértice central. Entonces, las otras son no conexiones. Pues entonces, esas no conexiones son tres al menos que no son amigos. Pues en este caso serían cuatro. Si hay solo dos, serían tres y en cualquiera de los casos posibles se da la situación en la que o tres, o al menos tres son amigos, o al menos tres no son amigos, ya. Excelente, sí, un poquito confuso, Sebastián, pero vas por muy buen camino aquí. David, creo que lo colocó muy bien, lo hizo muy bien. Entonces, las palomas en este caso son las 5 otras personas, aparte de mí, ¿cierto? Los otros 5 son las 5 palomas. Y las cajas son 2. Amigo o no amigo. Hay 2 cajas. ¿Y qué me dice el principio del palomar fuerte en ese caso? Me dice que en alguna de esas 2 cajas debe haber el techo de 5 sobre 2, que es 3, palomas en alguna caja. Y eso es precisamente esta frase de aquí arriba. De los otros 5, 3 son mis amigos o 3 no son mis amigos. Me alegra, Federico. Una pregunta. Ok, entonces ahí terminamos por hoy. Que tengan un feliz día. Nos vemos el próximo martes.